gracias. Bienvenido por estar acá nuevamente en sintonía de su programa de análisis a la medida. Buenas noches para ti, Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Qué gusto saber que tenemos nuevos temas y sobre todo que contamos con su preferencia para el análisis respectivo. Y agradecemos también esa comunicación que mantienen con nosotros para debatir sobre ciertos temas. ¿Qué te parece entonces? Iniciamos y conocemos los titulares. Vamos inmediatamente, conozcámoslos. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral afirman que buscarán castigar penalmente a las personas que responsabilicen al TSE de fraude electoral. Después de varios atrasos, inició la audiencia de revisión y cotejo de actas solicitadas por los partidos políticos. ¿Qué hacer con los pitbull que asesinaron a un niño de 4 años? Analizamos el tema de los perros considerados peligrosos. Pronto cobrará vida el trabajo parcial. Desde la próxima semana, empresas podrán contratar empleados bajo la nueva modalidad. Empresarios del sector de la construcción esperan que en futuros proyectos de gobierno sean tomados en cuenta para el fomento de plazas laborales. El Banco de Guatemala tiene programada la inyección de recursos al sistema financiero ante el asueto extendido por el Día del Ejército y el pago del bono 14. Hay un tema que no puede faltar aquí y es el Tribunal Supremo Electoral, porque ahora busca que se castigue penalmente a las personas que responsabilicen al TSE por fraude electoral. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que presentarán denuncias penales en contra de aquellas personas que señalen a la institución de fraude electoral. Que el Tribunal Supremo Electoral no tiene relación alguna con los hechos que personas cobardes achacan a nosotros en forma anónima. Por lo que les digo que posteriormente, cuando ya tengamos determinado todos los actos, se presentarán las acciones penales que correspondan en contra de personas que han gritado fraude sin tener pruebas de tal aspecto. Hasta ahora el tribunal no ha individualizado a las personas que aseguran que hubo fraude en esta primera vuelta electoral. ¿Perjudica el proceso electoral? Sí. Entonces nosotros estimaremos, y recuerden que las denuncias consisten cuando se estima que se presume un hecho ilícito y se hacen las denuncias que corresponden, se harán las investigaciones y ahí se van a establecer las situaciones jurídicas de quienes lo hayan hecho. Identificado o no, son, como lo ven, las redes sociales es la forma que utilizan y ustedes mismos saben que las redes sociales es muy complejo poder definir. Lo que vamos a hacer y al ente investigador, que es el Ministerio Público, tendrá que ver si es factible o no establecer la individualidad de los sujetos que hacen estas declaraciones y también analizar si constituyen o no ilícitos. El mismo magistrado días atrás aseguró que existen grupos interesados en dañar y obstaculizar el proceso electoral. Se esfuerza bastante día a día el Tribunal Supremo Electoral para que hablemos de él, Sandy. Hagamos el análisis con estas declaraciones vertidas por los magistrados y vámonos a nuestra ley suprema, ¿les parece? Tomen nota, por favor, ahí en casa, artículo 35 de la Constitución. Reza literalmente lo siguiente: es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera de los medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no puede ser restringido por ninguna ley ni por ninguna disposición gubernamental y realmente no puede ser restringido por nadie ni por nada, Sandy. Por supuesto. Y bueno, vamos a dar lectura también a otro artículo. Por favor. Para que de esta manera, ¿te parece? Excelente. Podamos continuar entonces con este análisis, porque hay otro artículo también que se refiere a este tema
y es el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Afirma que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitar las fronteras por cualquier medio de expresión. Clarísimo, es un derecho humano, además que está consagrado dentro de la Constitución. Pero ¿te parece si adicionamos un artículo más, Sandy, junto con producción de la medida? Bueno, vámonos, nuevamente tome nota, a la Constitución, artículo 5. Dice lo siguiente, nuestro artículo 5 constitucional: toda persona, esto es absoluto, sin excepción, tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Y se tiene derecho a expresarse por ser exactamente un derecho humano. Mientras tanto, si nos vamos a los artículos, por ahí entre el 141 al 44, vamos a encontrar que un funcionario público solamente puede hacer aquello que la ley le permite. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Mira, Julio, yo veo esta situación desde dos puntos de vista. Dime, Sandy, ¿desesperación? Por un lado, la desesperación, obviamente, ¿verdad? Porque sí, no se puede perder el tiempo estar viendo, por ejemplo, si desde un perfil de estos famosos falsos, cierto, o como sea, alguien difunde la información, todo lo que te requiere el tiempo para investigar, entonces, ¿quién está detrás de ese perfil? Aunque debería legislarse, pero no tenemos legislación, sí, no, que pueda ver el tema de redes sociales, el tema de las comunicaciones, las nuevas tecnologías también. Entonces, ¿qué tanto tiempo también, y el Tribunal Supremo Electoral, qué tanto desgaste puede tener también cuando tiene también el tiempo contado para dar los resultados de esta primera vuelta electoral? Creo que es una pérdida en este tiempo. Por otro lado, también marcar un precedente en que obviamente las personas no pueden estar desinformando a los demás, porque es una gran irresponsabilidad afirmar que existió fraude solo porque alguien lo dice y no tiene evidencias. Claro, estoy de acuerdo con eso. Ahora, quizá la parte comunicacional, por esa misma desesperación que han de sentir los magistrados, la están manejando cada día peor, ¿no? De una manera pésima. Es más, yo te diría, deberían mejor casi que hablar a través de su vocero oficial. ¿Por qué? Porque si ese es el caso, y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que tampoco se trata de irresponsablemente venir y decir, aquí hay fraude, sino que si lo hay, bueno, entonces hay que documentarlo, hay que hacer las denuncias, las querellas penales correspondientes, porque si no, de nada sirve solo decirlo, así sea por las redes sociales. Pero quizá lo que hace falta es que entonces los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tomen la actitud madura, prudente, correspondiente y no estén amenazando de una manera tan burda con denunciar a cualquiera. Querellar sería, porque es algo penal, a cualquier persona también que les diga, hicieron tan mal su trabajo, que es un fraude, ¿verdad? Exactamente, la verdad es de que llama la atención y dice, bueno, ¿por qué ahora el Tribunal Supremo Electoral toma esta medida? ¿Cómo la ves tú en realidad? El hecho que decida perseguir al final o buscar a las personas, que porque fueron muchas, hay que decirlo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Al final de cuentas les va a ser bastante difícil, si de verdad esa es su intención, poder hacerlo. Y esto lo único que gana es un desgaste más para el Tribunal Supremo Electoral, obviamente de estar mal vistos por la mayoría de la población guatemalteca, y esto es lo que menos necesitan en este instante. Como sea, yo creo que habrá que llamar a la reflexión a los magistrados, porque conocedores del derecho son abogados de profesión, y esto que hemos compartido con ustedes en leyes, ellos lo tienen que saber de mejor manera que nosotros, o al menos eso creo yo que esperamos, ¿verdad? Definitivamente, así que estaremos pendientes para ver entonces si se logra identificar a alguien que pudo estar dentro de este grupo que estaba llamando o estaba difundiendo información respecto a un fraude electoral, que obviamente ya organismos internacionales incluso lo han dicho, como la OEA, que no existió fraude electoral. Buena conclusión, Sandy. Ya que estamos hablando del tema electoral, del Tribunal Supremo Electoral, hoy se llevó a cabo el cotejo de actas en el Parque de la Industria y nuestro periodista José Martínez estuvo presente y nos tiene detalles de lo que se desarrolló en esta jornada. Así que vamos con el reporte que nos ha preparado. Buenas noches. Gracias, compañeros de A la Medida, amigo televidente de TNT Noticias. Tenemos importante información desde el Parque de la Industria a esta hora de la noche. Me encuentro ubicado en el salón número 8, en donde hoy se llevó a cabo
el primer día de la revisión de las actas versus el dato electrónico que se había anunciado ya por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Como ustedes pueden observar en pantalla, pues ya ha finalizado el movimiento. Fueron más de 12 horas de trabajo acá en este salón en cuanto a la revisión de actas. Tenemos información que durante el día de hoy se pudieron revisar 186 actas. De estas se informó que al menos 85 tenían alguna inconsistencia. Justamente uno de los fiscales de partidos que se quedó hasta el final de la revisión fue Elmer Palencia, fiscal del partido Valor, quien indicó que de acuerdo a ese ritmo de trabajo que observaron ellos el día de hoy, sugirieron a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral conformar comisiones para que sean revisadas las 5 papeletas en el momento y con eso poder agilizar todas las 105,000 actas que deben de revisar. Es importante mencionar que en este día de revisión participó el Tribunal Supremo Electoral, también fiscales de los partidos, como en el caso del Partido Valor, también el personal de observadores de la OEA y por supuesto los miembros de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público. Ya lo decía la fiscal general en conferencia de prensa, y hoy por fin ya se llevó a cabo el primer día de la revisión de estas actas. Al momento ustedes observan que ya está finalizando el movimiento. Mañana desde muy temprano pues van a continuar ellos realizando el cotejo de estas actas con el dato electrónico que se tiene. Al momento es el reporte que nosotros tenemos desde el Parque de la Industria. Regresamos al estudio central de A la Medida. Muy buenas noches. Martínez, por la información que nos has dado a conocer. Ya se enteró usted entonces cómo se desarrolló este primer día de revisión de actas, y de esta manera pues le dan seguimiento a la comparativa de los resultados que están dentro de los mismos y también del sistema electrónico. Así que de esta manera ha llegado el momento también, Julio, de hacer una pausa. Me parece, pero antes una pregunta para ti y para usted ahí en casa. Quedémonos reflexionando, ¿qué hacer con estos 2 pitbull que le dieron muerte a un niño? Bueno, ahí está la pregunta. Después de la pausa estaremos analizando. Siga con nosotros. No cambie, recuerde que está en sintonía de A la Medida. Bueno, regresamos con este tema que ha generado mucho debate. Los perros pitbull que le ocasionaron la muerte a un niño de 4 años en Chinautla serán dados en adopción. El mediodía del sábado recién pasado, los perros pitbull Toby y Siva atacaron al pequeño José de 4 años, que luego de varios días murió en el Hospital General San Juan de Dios. El hecho ocurrió dentro de una casa en donde viven varias familias en Chinautla. A los animales no los durmieron. La Fundación Fichulais los tiene en resguardo y serán adoptados por otras personas. Estos perros primero ingresaron voluntariamente por sus dueños. No hay necesidad de una resolución de juez para que uno no sabe qué hacer con ellos, porque hasta que haya una resolución uno puede saber qué va a ser del paradero de ellos. En este caso, que fueron entregados voluntariamente, se procede a punto 1, a la rehabilitación tanto psicológica como tratamiento médico si lo necesitaran. En el caso de ellos son unos perros muy bien cuidados, como pueden ver, no están desnutridos, no venían con pulgas, garrapatas. El procedimiento de ley que se hace acá se corren pruebas de laboratorio para inicialmente determinar alguna enfermedad viral infecciosa. En el caso de ellos fueron negativas. Luego parte de nuestro personal empieza a convivir con ellos, porque en el caso de nosotros es nuestro trabajo, entonces no hay miedo. Los nuevos dueños recibirán a los pitbull Toby y Siva el domingo 30 de junio, ya que fueron castrados este martes y requieren al menos 5 días de recuperación. Los adoptantes deben firmar que se responsabilizan de los animales y también deben obtener un registro de animales peligrosos. Para tratar con esta raza de perros son importantes los siguientes consejos. Movimientos de alzar brazos. Esto no se hace nunca, este movimiento. De hecho, ni lo hago delante de ellos. Esto no se hace nunca. Nunca sonrían delante de un animal, porque al ver dientes, al hacer yo esto, enseño los dientes y ellos lo ven esto como una señal de agresividad.
el estar en ambiente de gritos, de voces fuertes, de movimientos, de tener algo en la mano como una escoba. Aquí hay dos elementos que se entrecruzan. Número uno, lo dramático de esta noticia, por la lamentable muerte de un niño de 4 años. Pero número dos, lo polémico que se vuelve la misma. A ver, hagamos el análisis juntos. Los dos pitbull, Toby y Siva, que atacaron y dieron muerte precisamente a este menor de 4 años el pasado sábado, son los menos culpables ante este lamentable incidente. Si bien es cierto, existe una ley que prohíbe el maltrato a los animales, el solo hecho de su existencia no significa que este maltrato no se dé en el día a día. También es necesario que, de conformidad a lo establecido en la ley, los dueños de las razas consideradas peligrosas, como estos dos pitbull, deben estar registrados, es decir, los animales debidamente registrados, identificados ante la autoridad competente. Y dicha autoridad competente es la Unidad de Bienestar Animal, que le pertenece o está adscrita al Ministerio de Agricultura. Otros aspectos a considerar, Sandy, y bueno, y los estábamos hablando contigo, que me compartías varias cuestiones importantes, creo yo. Es decir, tenemos que entender la psicología animal. Sí. Los animales tienen su temperamento, los animales necesitan desahogarse. Y dependiendo de la raza, cada uno también tiene sus características. Eso es muy importante, ¿verdad? Tienes tú un perro al cual mantienes encerrado, bueno, lo estás haciendo un ermitaño propenso a atacar. Exactamente. Es necesario poderlos involucrar y obviamente que tengan esa socialización para que ellos sepan también cómo interactuar con los niños, con las personas grandes, pero cuando tú de vez en cuando sacas a un perro, obviamente va a desconocer a las otras personas. Sí, a veces algunos desconocen a los dueños porque obviamente también tienen cierto reconocimiento de comportamientos, de conductas hacia ellos. Imagínate qué puede pasar con desconocidos. Eso es muy importante. Es muy importante, máximo cuando se trata estas razas, ¿no? Que por ley se consideran peligrosas, pero que al final de cuentas terminan siendo, más que peligrosas, digo yo, razas distintas, a las cuales hay que saber tratar, a las cuales hay que saber cómo interactuar con ellas. Ahora, lo lamentable de este caso, como en muchos otros, es que al final de cuentas este pequeñísimo niño de 4 años termina falleciendo. Y es aquí donde se da la polémica. Para muchas personas, fíjate, Sandy, estos perros deberían de ponerlos a dormir, es decir, de sacrificarlos, de matarlos. Mientras que las asociaciones de defensa de los animales están en contra de esta situación. ¿Cómo encontrar un balance? Porque no es la primera vez que pasa y seguramente seguirá sucediendo por esta poca forma de entendernos a veces con los animales, siendo el perro un animal tan noble y tan amigo del ser humano. Mira, la verdad es de que yo sí estoy en contra de que se den muerte. Cuando tienen, por ejemplo, la famosa rabia y cuando tú dices, bueno, hay razones por las que hay que considerarlo. Por salud. Pero aparte, cuando se da por el comportamiento del perro, derivado también de cómo lo han criado, si lo han domesticado o no, qué ha pasado entonces con la crianza que le dan. Maltratado. Exactamente. Inclusive. Y por eso vamos a proyectar ciertos datos para ahondar entonces sobre este punto que ponemos a colación, porque tenemos que recordar que muchos factores inciden en el comportamiento de los animales y ya desde aquí se puede responsabilizar en primera instancia a los dueños de los perros agresivos. Otro aspecto a considerar también es la importancia de conocer la información básica sobre la psicología de los animales, en este caso de los perros. Esto permitirá evitar errores que terminen en tragedias. A manera de ejemplos, podemos evitar el no salir corriendo, el no mostrarle los dientes, por ejemplo, porque se sienten más atraídos a este ataque y se sienten agredidos incluso. Importante también es tomar en cuenta que por lo sucedido en esta tragedia lamentable, la verdad, que los padres de los menores de edad tengan en todo el momento el mayor cuidado sobre los pequeños, porque un descuido puede terminar en un accidente e incluso en una tragedia. Y vamos entonces con este punto, Julio. ¿Qué pasa entonces? A veces los perros son muy hiperactivos. Correcto. ¿Qué tienes que hacer? Ahora hay distintos lugares donde incluso tú puedes venir y dar clases para que de esta forma se puedan comportar, para que corrijan ciertos comportamientos. Y aparte de eso, cuando nosotros adquirimos un perro es una gran responsabilidad y cualquier animal, la verdad. Entonces, si yo voy a comprar, voy a adoptar, voy a rescatar un perro, que es el caso que estamos viendo entonces,
tengo que saber la información básica. Bueno, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo yo lo tengo que tratar? ¿Cómo debo comportarme? Exactamente. No simplemente, ay, qué bonito se mira el perrito. No, es una responsabilidad. A ver, y aquí veamos algo. Un niño es un niño. Un niño de 4 años no puede tener noción de todas estas cosas. Y no miden el peligro también. No miden el peligro. Vienen, le pegan al perro, por ejemplo, o a los perros. Vienen, le jalan las orejas, le jalan la cola y para ellos es una gracia y para el perro en ese determinado momento puede no serlo. Entonces es allí donde creo que a pesar de que hemos convivido humanos y canes por miles de años y ha sido designado como aquel amigo tan fiel el perro, hay mucho todavía por conocer, sobre todo cuando se tienen perros de este tipo de razas, que no es que sean razas malas, son razas que hay que saber tratar. Exactamente, pero aparte de eso hay que rescatar algo también. Por ejemplo, las pitbull y otras razas que son consideradas peligrosas, hay quienes los tienen para cuidar las casas y por eso los convierten en animales agresivos. Pero esto se tiene que cambiar al final, porque conozco personas que tienen pitbull, por ejemplo, y nunca han registrado situaciones como esas, y los perros son bastante confiables, bastante, bueno, interactúan mucho, entonces definitivamente ahí está también la responsabilidad. El factor humano. ¿Cómo estamos criando? ¿Cómo estamos tratando al perro? Y bueno, ¿qué maneras de poder mejorar este comportamiento podemos tomar? Es una gran responsabilidad. Excelente, excelente análisis, Sandy. Muchas gracias. Damos por finalizado el tema. Y es que en otras noticias, autoridades empezaron un trabajo de bacheos en una carretera a efecto de prevenir accidentes de tránsito en Chiquimula. Vea la información en A la Medida. Autoridades de la Dirección General de Caminos informaron que están reparando varias carreteras que conducen a Chiquimula y a sus municipios aledaños con el propósito de reducir accidentes de tránsito a causa de los baches. Estamos trabajando fuertemente para la recuperación de nuestra red vial. Hemos avanzado con varios proyectos de reposición de cinta asfáltica. Ha sido muy exitoso el trabajo en el oriente del país. El plan de desarrollo vial, que es un estudio que hizo Pronacom, nos lanza que para el mes de abril tenemos ya en estado de bueno a excelentes condiciones el 64% de nuestra red vial y estamos proyectando un cierre al 80% al finalizar este año el gobierno del presidente Jimmy Morales. Asimismo, se espera que para las próximas semanas los trabajos de bacheo hayan concluido y los automovilistas circulen con más seguridad. Y en otras noticias, el sector construcción ha mostrado un crecimiento importante. Es por ello que empresarios esperan que los futuros proyectos del gobierno sean tomados en cuenta para el fomento de plazas laborales. Pues las expectativas del sector son muy positivas. El año pasado cerramos con 3.8% de crecimiento. Recientemente el Banco de Guatemala acaba de hacer un ajuste en el trimestre, llegando a la cifra 4.9%. Existe pues una importante dinamización a través de los proyectos que estaban, digamos, atascados por licencias de construcción. También hay una importante demanda en materia de vivienda. De hecho, sea de paso, ahora que tenemos la Expocasa la siguiente semana, esperamos más de 10,000 personas, alrededor de 250 millones pues en negocios, y obviamente pues que el impacto económico de nuestro sector, que también atiende alrededor de 24 sectores de la industria y más de 375,000 empleos, pues sigue siendo uno de los grandes factores de crecimiento de la economía de Guatemala. Asimismo, esperan compartir sus inquietudes y proyectos con los candidatos presidenciales que participarán en la segunda vuelta. Sí, en efecto, nosotros nos hemos dado la tarea como un ejercicio de ciudadanía democrática de hacer una revisión de los planes de gobierno, y obviamente pues nosotros tenemos como parte del plan de trabajo de Cámara bianual desde el 2018 trabajando fuertemente una serie de propuestas de políticas públicas que en su momento estaremos entregando a los futuros gobernantes indistintamente quién llegue. Nosotros lo que queremos es ser un actor relevante. Tenemos que hacer una pausa, pero ¿qué temas vamos a tratar al volver? Claro que sí, Sandy. Está a punto de cobrar vigencia el tema del trabajo parcial aquí en Guatemala. Sí. Un tema por demás interesante, ¿eh? Después de la pausa lo tenemos para usted. No cambie, por favor. Recuerde que somos A la Medida. El Ministerio de
de Trabajo publicó el reglamento de trabajo a tiempo parcial con base al convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo. Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, ministro de Trabajo y Previsión Social, se pronunció en relación a la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo 89-2019, el cual establece el trabajo a tiempo parcial. El funcionario explicó que esa modalidad de contratación está regulada por la Organización Internacional de Trabajo, además de otorgar certeza jurídica, realismo e igualdad de remuneración por el trabajo prestado. Es un convenio que surge en el seno de la OIT, son convenios que cuentan con un consenso tripartito. Cuando hablamos de un consenso tripartito es que tienen el consenso de los empleadores, de los trabajadores y de los gobiernos a nivel mundial. De ninguna forma viene a menoscabar los derechos laborales, al contrario, lo que buscamos es regularizar ciertas situaciones que están dando actualmente en las que las personas están en situación de subempleo o en empleo precario y no cuentan ni con prestaciones laborales ni seguridad social. Al regular el trabajo a tiempo parcial en Guatemala, todos los trabajadores que trabajen por tiempo parcial tienen derecho a todas las prestaciones de ley, laborales, protección social, seguridad social, y esto de muchas maneras les va a apoyar a ellos en su vida personal y su familia. Y genera otras oportunidades. ¿Por qué? Hay muchos estudiantes, muchas madres, muchos adultos mayores que quisieran trabajar por hora y actualmente pues lo hacen, pero no lo hacen bajo una normativa laboral, sino que una normativa de servicios profesionales o técnicos. Entonces creo que esto lo viene a solventar. Aguilera comentó que según las proyecciones realizadas por entidades guatemaltecas, se prevé la contratación de miles de personas, en su mayoría personas recién graduadas. Nosotros creemos que es una decisión importante para el país. Como ustedes saben, también muchos de los trabajadores que están solicitando esto es gente que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de entrar al mercado laboral. Estamos adaptándonos a las tendencias internacionales a nivel mundial. Guatemala, en el marco de la globalización, no se puede quedar atrás. No podemos seguir esperando mejores resultados si seguimos actuando de la misma forma y con las mismas medidas. Yo me quedo con realmente la oportunidad que esto genera para el país. Ahora es un gran reto para el sector privado que ha indicado que se pueden generar cientos de miles de empleos en el marco de este tipo de normativas, pues que generen esos empleos y que los guatemaltecos se vienen beneficiados. El acuerdo entrará en vigencia 8 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 9 de julio. Y luego que la cartera de trabajo reglamentara el trabajo a tiempo parcial, empresarios y miembros del sector sindical se mostraron algunos a favor y otros en contra del acuerdo. Fundamentalmente porque entra en contradicción con el artículo 102, literal G de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuál es esta definición? Que debe pagarse el salario total y no parcial a los trabajadores, en tanto que el reglamento habla de que debe fraccionarse al tiempo parcial el salario. En tanto que la Constitución dice que debe de pagarse completo, íntegro, el salario semanal a los trabajadores. Definitivamente hay un pasaje ahí dentro del reglamento que se emite el día de hoy, donde queda a discreción prácticamente, ¿verdad?, de que el patrono disponga. Ya no es una cuestión voluntaria, sino que prácticamente se vuelve una cuestión impositiva de que el patrón no pueda demeritar esos derechos ya adquiridos de los trabajadores. Al respecto, el sector empresarial opina lo contrario, pues consideran que la nueva normativa abre la puerta para la creación de empleos. Efectivamente, pues estas son, además de las noticias que ya vemos muy positivas para el sector construcción, este reglamento pues viene también a reactivar en cierta manera justamente ese empleo a tiempo parcial, que es algo que se ha estado demandando por parte de las empresas para poder pues contratar a esas personas por tiempo parcial. Sabemos que muchas mujeres, muchos jóvenes justamente necesitan de ese empleo a tiempo parcial para poder pues desempeñar distintas actividades y aquí buscar más que todo pues salarios basados en productividad en base a estos pues salarios por hora. La verdad es que es una iniciativa muy esperanzadora, es un trabajo muy bueno que ha venido desarrollando el Ministerio de Trabajo a partir del liderazgo del ministro Gabriel Aguilera y obviamente del gobierno del presidente Morales. Esto va a permitir que la flexibilidad en cumplimiento en ley pues permita absorber más y mejores empleos y sobre todo generar la formalidad que al final de cuentas beneficia a todo el país.
A ver, vamos a tratar ya de explicar esto luego con Sandy a tenor de la ley. Pero para mientras vamos a ver lo que dice la información, acompáñeme usted. El reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo se fundamenta en el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el cual ha sido ratificado por Guatemala con relación a las actividades laborales denominadas a tiempo parcial. Este reglamento indica que todo patrono puede contratar personal a tiempo completo o a tiempo parcial y que debe de participar y cumplir las disposiciones que ya están establecidas en el Código de Trabajo, ¿verdad? Y también en el convenio. Ahora bien, esto implica que los trabajadores de tiempo parcial, escuche usted, gozarán de las prestaciones, de los derechos y también de las obligaciones según la modalidad de contratación. Sobre el tema de las prestaciones, estas se van a calcular de una manera proporcional. El trabajo a tiempo parcial o el trabajador a tiempo parcial tiene derecho a percibir un salario tomando como base un horario, el cual no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo fijado por cada hora en el año que corresponda. También podrá gozar, y esto es muy importante, Sandy, de todos los derechos que están establecidos en las leyes ordinarias y convenios internacionales. Y aquí es donde difiero con el análisis que estaban haciendo los respetables sindicalistas, en el sentido que este es un reglamento, pero superior a ella está la Constitución y no puedes obviar. Tome usted nota lo que dice la Constitución desde su artículo 101 al artículo 117, pero particularmente en el artículo 102, donde están los derechos mínimos del trabajador. Exactamente, pero aparte de eso se hablaba, Julio, y quiero que me aclares esto. Dime, Sandy. Que se da una violación a derechos humanos con este tipo de trabajo, ¿es cierto? No, Sandy, al contrario. Mira, aquí yo creo que tenemos que ser muy serios en esto. En Guatemala, una de las cosas que más pasa es que un derecho humano como el trabajo es el que menos hay. Por eso vemos tantas migraciones, por eso vemos tanta delincuencia. Y desempleo. Y desempleo, efectivamente. Entonces, en otras realidades más avanzadas, vámonos a Estados Unidos, vámonos a Europa, te contratan por horas. Funciona y funciona muy bien, reactiva la economía y esto permite que muchos, primero, que los empresarios se animen a contratar a más gente, es decir, crear más plazas de trabajo. Y número dos, que los muchachos, generalmente a veces son personas muy jóvenes, puedan trabajar, pero a su vez estudiar. Exactamente. Y antes de entrar entonces a que nos puedas diferenciar qué tiene de, pues, diferente, valga la redundancia, este tipo o esta modalidad de trabajo con las otras, vamos a explicar cuáles son las que actualmente existen. Por favor, las Sandy. que están en ley y pues esta se viene a agregar. Así que el Código de Trabajo promulgado durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo establece el trabajo como un derecho fundamental de las personas y en el artículo 102 que ya mencionaba Julio Talamonti en su inciso G, establece que hasta el día de hoy existen 4 jornadas laborales. La primera es la jornada diurna, la cual no debe exceder 8 horas diarias y 44 a la semana. La segunda es la jornada nocturna, la cual no debe exceder las 6 horas diarias y 36 a la semana. Tenemos una tercera y es la jornada mixta, que comprende mayormente horas del día y no debe exceder las 7 horas diarias y las 42 a la semana. Y la que generalmente no se concibe como una cuarta jornada laboral está definida en este mismo artículo como la jornada extraordinaria, la cual es aquella que sobrepasa cualquiera de los límites de las anteriores. Ahora bien, ¿qué de diferente tiene esta nueva modalidad de tiempo parcial para que lo podamos explicar? ¿Cuáles son los beneficios que se puede dar para el trabajador que pueda ingresar con esta modalidad? Perfecto, pongámoslo rápidamente. A ver, una persona que trabaja en la jornada diurna va a entrar a trabajar normalmente o de 8 a 4 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, y tiene que estar todo ese tiempo bajo las órdenes de su patrono. En este caso, con esta modalidad, puedes estar, por ejemplo, de 8 a 12 trabajar, se te va a pagar lo que corresponde de conformidad al salario mínimo, más o menos 11, 12 quetzales por hora, y eso cuenta con todas las prestaciones de ley, y luego puedes tener la tarde para ir a la universidad a estudiar. Es una situación bastante práctica que yo creo que va a reactivar la economía y va a crear lo que tú dijiste, más plazas de empleo. ¿Y se tendrán prestaciones ya para ir concluyendo? Tiene, el acuerdo se emite para que esta quinta jornada laboral, que sería la de el
trabajo a tiempo parcial cuente con todas las prestaciones de ley. Claro, se tendrán que prorratear en cuanto a las cantidades que corresponda, pero las tiene. Exactamente. Bueno, ya sabe, entonces está por cobrar vigencia y nosotros estaremos pendientes. Es necesario que podamos actualizarnos, informarnos también y no solamente criticar un tema que, bueno, ya es ley. Sí, ya es ley. Vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Sí, perdón, claro que sí. Vamos. Con un incremento del 4.3% en comparación al año pasado, el Ministerio de Finanzas Públicas estimó la formulación del techo indicativo del presupuesto 2020 en 91.000.807.9 quetzales. Que el monto del presupuesto para el 2020 tiene un incremento del 4.3%, es decir, un poco más de 3.563 millones de quetzales si se compara 12 meses atrás. Las carteras de Educación, Gobernación y Comunicaciones en conjunto reúnen el 30% del total presentado. Es decir, hemos tomado de la retroalimentación del año pasado de ser más prudentes y más conservadores para la asignación de la recaudación. Eso implica que para el 2020 se tiene previsto una recaudación de 67 mil millones de quetzales, que en buena parte está reflejada por el desempeño de la institución, que también tiene un fortalecimiento por la factura electrónica, por el RTU, que es el Registro Tributario Unificado, el fortalecimiento de los controles aduaneros y también el mecanismo de verificación interinstitucional. Con el déficit del 2.4%, que también es algo de las recomendaciones del Fondo Monetario, el presupuesto alcanza los 90.808 millones de quetzales y que busca tener un planteamiento prudente para que el siguiente gobierno pueda tener un inicio ordenado en el gasto público y pueda convertirlo en servicios a la población y en bienes para que se pueda reactivar la economía. El presidente Jimmy Morales participó de la presentación de los techos indicativos de presupuesto y formulación del ejercicio fiscal 2020, en el cual se priorizó las áreas de economía y prosperidad, seguridad y justicia y desarrollo humano. El mandatario resaltó que en los 4 años de su gobierno, la propuesta de presupuesto se hizo de manera pública, participativa y transparente, en donde todos los sectores de la población tuvieron participación. Este es un espacio eminentemente técnico, ya institucionalizado, que reafirma la apertura de nuestra gestión a favor de la transparencia y las prácticas internacionales de gobierno abierto. Este año, la metodología del presupuesto abierto se enmarca en alinear la planificación financiera hacia el cumplimiento de las metas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, CATUM 2032. Y por otro lado, seguir en la ruta de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. El pasado 18 de junio dimos inicio a los talleres de presupuesto abierto. El gobierno de Guatemala, con este acto, reafirma su política de transparencia y participación ciudadana, con el fin de fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad democrática del país. El ministro de Finanzas confirmó que la propuesta de presupuesto en concepto de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y servicios de deuda pública suman 45.821.000 quetzales, indicativos que ayudan a la estabilidad macroeconómica con un déficit del 2.4% del PIB y una carga tributaria del 9.9%. Esta es una noticia por demás importante. Escucha usted, el Banco de Guatemala tiene programada la inyección de recursos al sistema financiero guatemalteco a efecto de atender el asueto extendido por el Día del Ejército y también por el pago del bono 14. La compra de artículos, actividad turística, construcción de viviendas o ahorro son parte de las actividades generadas por el pago del bono 14 y por el asueto extendido. Es por ello que el Banco de Guatemala inyectará 1.163 millones de quetzales al sistema bancario para atender el incremento de la actividad comercial. La estimación para este año, el efecto del bono 14 es de 1.163.2 millones de quetzales. El año pasado fueron 1.314, pero si uno saca un promedio histórico, el promedio histórico anda en torno a 700 millones de quetzales. Aquí vale la pena destacar que el efecto del bono 14 se une
con el efecto del asueto por el Día del Ejército y el asueto por el Día del Empleado Bancario. Esto quiere decir que el efecto abarca la última semana de junio y las 2 primeras semanas de julio. ¿Por qué? Porque los bancos demandan numerario. Pero, ¿en qué gastarán los guatemaltecos su bono 14? Es para ahorrarlo o para gastos que vienen ahorita para medio año, para estudios, para los niños, para el colegio, algunas deudas que tal vez no terminaron la inscripción y todavía la están pagando. Exactamente. Tal vez para deudas o para utilizarlos para los hijos, para comprarle algo a los hijos, ropa, zapatos, ¿verdad? Aprovechar para consentir. Así es. Pues en una parte pagar algunas deudas y la otra parte pues veremos qué hacemos, ¿verdad? Porque hay necesidades que cubrir. Y bueno, eso sería lo más esencial, ¿verdad? Salir de deudas más que todo, ¿verdad? Pues que sean limitados para gastarse el bonito, pues porque cuesta que llegue y matárselo de un solo no sale, ¿verdad? O sea, más que todo gastárselo en cosas que no es debido. ¿Verdad? Que sean de beneficio para la familia más que todo. En total, son 44.000 millones de quetzales que circularán en la economía nacional durante julio. Ha llegado el momento de despedirnos y agradecerle por su sintonía. Feliz noche. A usted, sí, a usted que sé que nos está viendo. Feliz noche.